Seguimos hablando de actualidad, seguimos analizando lo que está ocurriendo, pero ahora desde el periodismo de investigación con CIPER Chile y la siguiente noticia. Dice esta nota de CIPER que el fiscal Carrera confirma que revisará rol de Manuel Guerra en una causa contra hijo de Salvador Said, cerrada el 2021. Esta nota de esta semana que trae CIPER y señala que entonces que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, indicó que entre las causas de Manuel Guerra que serán revisadas por eventuales irregularidades, se cuenta una investigación que se inició como una denuncia por violación contra Juan Cristóbal Said, la que terminó con una suspensión condicional del procedimiento, y Carrera dijo que se analizará si había mérito para eso. Lo conversamos con el director periodístico de CIPER Chile, Pedro Ramírez. Pedro, bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano. Muchas gracias, Freddy. Oye, con este tema que es lo último ya que ha salido, al menos de CIPER, de este señor, ¿no?, Manuel Guerra, ex fiscal. Sí, este es un reportaje que publicamos esta semana y que muestra que la investigación sobre el fiscal Guerra, a partir de su chat con Hermosilla, no solo se va a centrar en estos mega procesos de corte más político, ¿no es cierto?, como fueron el caso Penta, Exalmar y Minera Dominga, sino que también causas como esta, que son entre privados, digamos, sobre las que hubo muy poca luz, ¿no es cierto?, una escasa cobertura de prensa, sí, a pesar de que se escribieron reportajes, particularmente en Interferencia en el Mostrador. Y esta es una causa que afecta a un integrante de la familia Said, que participa en la propiedad de Parque Arauco, en Botelladora Andina, Scotiabank. Entonces, sí, estamos hablando de una causa que tiene relevancia, donde hay una acusación por un delito grave, que es violación. Y lo que está investigando el fiscal Carrera, que es el fiscal regional de Arica, que está a cargo de la causa que se abrió contra Manuel Guerra, lo que está investigando es si había mérito para que esta causa, que se denuncia por violación, termina, ¿no es cierto?, en abuso sexual y con una suspensión condicional de la pena, o sea, sin condena. Y según versiones periodísticas de la época, que nosotros todavía no hemos podido comprobar, simplemente con el enviar a este joven acusado, ¿no es cierto?, de esta agresión sexual a un curso de control de impulsos, ¿no? Muy parecido a las clases de ética en otro sentido. Parecido, ¿no?, a las clases de ética, exactamente. Hijo de Salvador Said, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Salvador Said, como tú dices, dueño de un importante grupo económico, ¿no? El grupo de Said, que en torno a Said, ¿no? Sí. Yo creo que lo relevante, ¿no es cierto?, es que si bien hay causas políticas muy importantes, también está esta otra causa, donde podría haber un comportamiento no suficientemente sustentado de parte de la Fiscalía. Este es un caso que se llevó en la Fiscalía Oriente cuando el jefe de esa Fiscalía era Manuel Guerra, y por lo tanto el fiscal Carrera, que está investigando a Manuel Guerra, va a tener que, ya le confirmó a CIPER que va a incorporar esta causa dentro de los procesos que se van a revisar, que fueron llevados bajo la jefatura de Manuel Guerra, porque podría haber inconsistencias, digamos, en las decisiones que se tomaron. Puntualmente, ¿qué está investigando el fiscal Carrera sobre la figura de Manuel Guerra? Bueno, lo que pasa es que Manuel Guerra tiene una serie de chats con Hermosilla que fueron publicados particularmente por el diario el Clinic, ¿no es cierto?, publicó 2 reportajes sobre estos chats. Y ahí yo diría que hay elementos bastante complejos para Guerra, porque hay chats donde él le pide, por ejemplo, a Hermosilla que lo comunique con Chadwick, porque los representantes de la UDI, o sea, los abogados de la UDI, no están haciendo lo suficiente para sacar del caso Penta a personajes de la UDI y a Salvador Valdés, ¿no?, que es esta persona que fue el administrador electoral de la campaña de Piñera, sí, ¿no? Cercano a Ancar también, muy cercano. O sea, fue el principal ejecutivo de Ancar. Yo diría que este es el principal consejero económico que tuvo en su momento Piñera. Entonces, en este mismo chat de Guerra, digamos, en este mensaje que le envía Hermosilla, aparecen los 2 principales consejeros de Piñera. Por una parte, su consejero político, que es Chadwick, y por otra parte, su consejero en materia de negocios, que es un aspecto muy importante de la vida de Sebastián Piñera, que es el señor Valdés. Entonces, lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, es que habría una suerte de coordinación que está pidiendo Manuel Guerra, que en ese momento era el fiscal que investigaba el caso Penta, con Chadwick,
para que los abogados de la UDI hagan algo que no sabemos qué es, ¿no es cierto?, algún tipo de presentación, pidiendo sobreseimientos tal vez, o pidiendo que se establezca una decisión de no perseverar, o tal vez una salida alternativa, ¿no es cierto?, que tiene que haber una solicitud de parte de estos abogados. Y entonces pareciera ser que Manuel Guerra lo que está haciendo es coordinando con Chadwick que se hagan estas solicitudes para poder sacar, ¿no es cierto?, que salgan personas de la UDI y el señor Valdés Sí. de esta investigación del caso Penta. Claro, y eso es extremadamente grave, exacto, ¿no? O sea, es como lo que hemos visto en la destitución de la ministra Vivanco de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Son acciones de ella en las que pareciera ser que tiene interés en un trato preferente para alguna de las partes que involucradas en un caso judicial. Y aquí lo estamos viendo, pero por parte de un fiscal. Veamos el caso de Vivanco también, ¿no?, que ustedes traen. Veámoslo a través de la siguiente cuña. Que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. Sí, después de investigar tanto ustedes el caso de Vivanco, ¿no?, y de haberlo sacado públicamente y tener todos estos chats que finalmente terminan con su remoción, ¿qué te parecen las duras palabras del presidente de la Suprema, de poner ella, imagínate, en peligro la institucionalidad prácticamente completa, ¿no? Bueno, yo te diría que nosotros en CIPER partimos ya en junio de este año publicando información que tenía que ver con actuaciones de la señora Vivanco y también de su pareja, Gonzalo Migueles, y que dice en relación con intervenir en la nominación, ¿no es cierto?, de notarios, conservadores, de otros ministros de corte. Publicamos también chats donde ella le comparte información reservada de causas que todavía están en trámite. ¿Te refieres a esta nota, no? Los chats de Hermosilla que revelan gestiones de la pareja de la Suprema Ángela Vivanco en la última nominación de fiscal nacional. Esta nota ustedes la sacaron el 15 de junio de este año y habla, ¿no?, de estos mensajes que indican que ofreció un doctorado y ascenso fiscal Palma cuando postulaba a jefe del Ministerio Público. Y después vinieron otras notas que tienen que ver con los chats, ¿no es cierto? Pero también hay otras notas que tienen que ver con investigación, que no es que nosotros estemos recibiendo solo chats de la investigación del celular de Hermosilla. También nosotros publicamos testimonios que fueron presentados a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, donde funcionarios del Poder Judicial mostraban que la señora Vivanco los presionaba para poner en tabla causas que todavía no debían estar ahí, digamos. Que conversamos la semana pasada. Que era como saltarse la fila, por decirlo así, ¿no? Y que los presionaba para que se redactaran esos fallos en el menor tiempo posible y que por lo tanto, y que además presionaba para conocer acuerdos que dejaban en reserva otros ministros, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema y al estar en reserva, digamos, estaba prohibido que se conocieran, pero ella los pedía igual. Entonces, son múltiples comportamientos que... Y, disculpa, y con variopinto, ¿no? De Girardi, por ejemplo, hizo... Bueno, hay una causa que involucra al ex senador Girardi, hay otra causa que involucra, ¿no es cierto?, como abogado a Gonzalo Cisterna, que es hijo del ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, como el del consorcio chileno-bielorruso Movitec, ¿no es cierto?, que también en su momento el Mostrador hizo un muy buen reportaje mostrando que ahí había conductas, por así decirlo, irregulares, en el sentido de que, claro, o sea, una tramitación que no está acorde a lo que corresponde, donde se adelantan cosas que no deben adelantarse, ¿no es cierto? Entonces, hay un tratamiento privilegiado para ciertas partes. Disculpa, que terminan con 25 millones de dólares que... En ese caso fueron 17.000 millones de pesos que el Codelco tuvo que desembolsar a favor de esta empresa, de este consorcio. No, disculpa, terminan siendo 25 millones en la totalidad, digamos, al final, después de todo lo que significó esto, ¿no? Mira, yo diría que
todo el mundo esperaba, ¿no es cierto?, que la Corte destituyera. Efectivamente, la resolución es durísima, ¿verdad?, porque en el fondo lo que sostiene es que hay un mal comportamiento de la ministra que afecta al Estado de Derecho. Y efectivamente lo afecta, porque si nosotros lo analizamos, digamos, lo que está afectado aquí es un pilar del Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. O sea, si un ministro de la Corte Suprema, por intereses que todavía no conocemos, porque no sabemos por qué la ministra actuó de esta manera, no sabemos que actuó de esta manera, pero por qué lo hizo, si había un interés de parte de ella o recibió un beneficio o no, es algo sobre lo cual la Corte no se está pronunciando. La Corte se está pronunciando sobre su comportamiento, ¿no?, pero no sobre el fondo de este comportamiento, que es lo que explica este comportamiento. Es uno de los 3 flancos que tiene abierto entonces Vivanco. Ya se le cerró de la peor manera con sus pares. Está lo del Congreso, pero también está un flanco penal. Bueno, a esta altura lo del Congreso ya pasa a ser, digamos, no quiero decir anecdótico, pero sin ninguna importancia, porque ella ya fue destituida de su cargo. Yo creo que lo que más complica a la ministra de Vivanco, y me imagino que su defensa se va a concentrar, digamos, en eso, es la investigación penal que tiene abierta en este momento, que la lleva la fiscal regional de Los Lagos, producto de estas actuaciones, donde ahí sí debería determinarse si hubo un interés de parte de ella o recibió un beneficio a cambio, cosa que todavía no sabemos, ¿no es cierto?, y sobre lo cual no hay evidencia. Más allá de que ella tuvo una relación con Hermosilla, en que Hermosilla le facilita, le ayuda a llegar a la Corte Suprema, y después ella tiene una relación, ¿no es cierto?, con él, donde se hacen favores mutuos, ¿no? Entonces podría uno sostener, bueno, ahí ya hay un beneficio, ¿no es cierto?, ella llegó a este cargo, ¿no es cierto?, y está devolviendo la mano, pero el estándar de prueba para el soborno, el cohecho, ¿no es cierto?, es bastante alto, ¿no es cierto? Tendría que establecerse que efectivamente ella recibió un beneficio por adelantar estas causas, presionar para sacar estos fallos, etcétera, etcétera. No es menor el hecho de que si en ese caso, ¿no es cierto?, ella efectivamente resultara condenada, ¿no es cierto?, y con un reproche penal que implique una pena aflictiva, podría incluso podría darse el caso de que no pudiese seguir ejerciendo como abogada, ¿no? Lo que ya es tremendamente grave, ¿no? Sí, aquí hay una gran oportunidad, por supuesto, de parte de la señora Vivanco de mostrar inocencia, pero de no ser así, hay una oportunidad de demostrar que acá no hay impunidad, ¿no?, al menos de aquí en adelante. Bueno, claro. Si ella realmente es culpable de aquello. Sí, o sea, hecho, ¿no? si ella puede acreditar, ¿no es cierto?, ante el tribunal y ante el Ministerio Público que ella no tenía un interés particular en estas causas, pero por alguna razón actuó como actuó, digamos, o sea, va a tener que explicar por qué ella solicitaba que se adelantaran estas causas, por qué presionaba para apurar los fallos, ¿no es cierto?, por qué ella resolvió entregar la información de causas que todavía estaban en trámite al señor Hermosilla, o sea... ¿Por qué tenía tanto interés en Cascadas, como ustedes también pusieron en una nota? Que es uno de los casos, ¿no? ¿no es cierto?, en que ella presionó para adelantar la vista y adelantar los fallos, ¿no? El caso Cascadas, que en el fondo termina favoreciendo a Julio Ponce Lerú con una rebaja significativa de la multa que tenía que pagar. Entonces, yo creo que esto es bien complejo, ¿no?, porque en el fondo ella... Ya sabemos cuáles son sus conductas, ¿no? Ya están establecidas, ya hay evidencia al respecto, ¿no?, que son sus propios chats, ¿no es cierto?, con Hermosilla, y el testimonio de los funcionarios judiciales que tramitaban estas causas. Con eso sobre la mesa, ¿no es cierto?, ella va a tener que demostrarle al Ministerio Público que no recibió un beneficio real, digamos, o que no tenía algún tipo de interés específico sobre estas causas, pero va a tener que explicar su comportamiento. Como periodista de investigación, pero también puntualmente como director de CIPER, Pedro, ¿qué te parece la contraofensiva legal de Hermosilla ahora de poner una acción judicial contra la filtración y también contra la Fiscalía, ¿no?, por este caso? Bueno, a mí me parece que él está en su legítimo derecho, ¿no es cierto?, de pedir esta investigación. Efectivamente, él cree que estos elementos, ¿no es cierto?, de pedir que se incauten los teléfonos de los fiscales, ¿no es cierto?, me imagino que él con eso pretenderá que los periodistas no sigan publicando partes de los chats que están en el teléfono de su hermano. Yo, reconociendo el derecho que él tiene a esa defensa, quisiera rescatar otro punto, que es que hay solo 2 entidades que en este momento tienen el chat completo, digamos, o sea, el contenido completo del celular de Hermosilla. Uno es la Fiscalía Regional Oriente y otra es Juan Pablo Hermosilla, que la Fiscalía le entregó los chats completos, ¿cierto?, y él se comprometió públicamente a que iba a dar a conocer el contenido de estos chats. Recordemos que sentados en este mismo living y en conversación contigo, ¿no es cierto?, cuando
Juan Pablo Hermosilla, su hermano, queda en prisión preventiva, él hizo un punto de prensa, donde él, reclamando porque su hermano estaba en una cárcel común y no en Capitán Llaver, ¿cierto? Él dijo que el teléfono de su hermano tenía más elementos relacionados con fiscales y ministros de la Corte, ¿no? Sí. O sea, él, y lo conversamos aquí y dijimos, bueno, lo que acaba de hacer Juan Pablo Hermosilla fue notificarle al país que en realidad, efectivamente, su hermano sí tenía conversaciones y se hacían favores con ministros y fiscales, ¿no? Y por lo tanto, hoy más que nunca es de interés público y de interés para los periodistas conocer lo que hay en ese teléfono. Entonces, él después recibe este teléfono donde él declara, el abogado y hermano, el defensor de Hermosilla y su hermano, él declara que en ese teléfono hay conversaciones con fiscal y con ministro y que es muy bueno que esto se abra completamente, ¿sí? Y entonces él después recibe la totalidad de los chats, los tiene él, ¿no? Y yo supongo que él lo ha estado trabajando con su equipo, ¿no es cierto?, filtrando, mirando, viendo los contenidos, y él se comprometió a que los iba a dar a conocer, ¿no? Y no, hasta ahora no lo ha hecho. No quiero decir que no lo va a hacer, digamos, ¿no? A mí me encantaría saber cómo lo está trabajando y cuáles son los criterios por los cuales él va a exponer públicamente estos chats. Pero lo que sí es cierto es que después de recibirlo, lo primero que hemos visto, ¿no es cierto?, de Juan Pablo Hermosilla es esta ofensiva para tratar de detener la publicación de los chats. Ahí está lo que tú dices, ¿no? Es del 5, a ver si alcanzo a leer ahí, 5 de septiembre fue cuando Juan Pablo Hermosilla, ahí, su hermano Luis Hermosilla en pantalla, confirma que darán a conocer todos los chats que sean de interés público. Ahora, no es casualidad tampoco en lo comunicacional que Ángel Valencia se apure tanto a dar 2 entrevistas casi en paralelo ayer para señalar que se había juntado con Hermosilla y se había juntado también con Chadwick en la misma reunión, ¿no? A ver, mira, yo insisto en este punto. Juan Pablo Hermosilla se comprometió a dar a conocer todos los temas de interés público que están en esos chats. Hasta ahora, su única actuación pública ha sido intentar frenar las filtraciones por las cuales los chilenos están conociendo los contenidos de esos chats, que pareciera ser, a menos que él nos explique que es distinto, una posición contradictoria con su primera declaración, digamos, ¿no? Recordémosla, ¿no? Teníamos esa declaración, cuando él habla de los criterios para establecer y dar a conocer estos chats. Ahí. Lo que me han dicho técnicos es que nos vamos a demorar entre 2 y 3 semanas en tener esto ordenado. Primero vamos a publicar los listados. Mire, hubo tal juez, tal fiscal, hubo tal ministro que tuvo en tal momento determinados contactos. Vamos a dar la fecha y alguna información genérica sobre el tema. Cosa de darle la oportunidad a las personas que están ahí que ellos den la primera versión en detalle sobre el tema. Si ellos nos dan la versión en detalle o hay algo que corregir, nosotros entregaremos el resto. Pero esa es la idea que se nos ha ocurrido para ser respetuoso también de los derechos de las personas involucradas. No vamos a entregar cualquier cosa que tenga que ver con la vida privada de Luis o de otras personas y no vamos a entregar, y vamos a defender, por supuesto, el secreto profesional a fondo. Que esto fue hace más de 3 semanas, así que ya ha pasado el tiempo. Ya como tú pasó dices, se ve una contradicción. Sí, ¿no? yo quisiera decir que en el caso de CIPER, cuando hemos publicado artículos que tienen que ver con chats que están en el teléfono de Hermosilla, hemos sido muy cuidadosos de no afectar la vida privada y solo referirnos a temas que son de interés público, ¿no? Que podrían ser por delito o no, pero que sí son de interés público, que es uno de los criterios que está señalando en esta cuña que acabamos de revisar el propio Juan Pablo Hermosilla. En ese sentido, yo creo que, bueno, esta semana ha habido publicaciones de chat en que se ha afectado, digamos, la vida privada de personas, ¿no es cierto? Se han hecho comentarios sobre temas que son de la intimidad de las personas y que además han sido denigrantes, ¿no es cierto? Disculpa, comentarios homofóbicos, me imagino que te refieres del alcalde Carter y claro, machista. Y yo creo que esas publicaciones, claro, en ese sentido avalan esta posición de Juan Pablo Hermosilla de que, oiga, se están publicando cosas que no son de interés público y por lo tanto es necesario frenar estas filtraciones, por decirlo así. Y creo que ahí él tiene un punto. Yo creo que es necesario también que haya un trabajo prolijo de parte del periodismo respecto de qué se publica y qué no se publica. ¿Ustedes no hubiesen publicado en CIPER esos chats? No lo habríamos que publicado. Afectaban a Matei y a Carter. Yo creo que incluso cuando el interés periodístico es demostrar que hay misoginia o homofobia, no es necesario exponerlo, ¿no es cierto?, exponer a estas terceras personas que quedan, digamos, tienen que salir a dar explicaciones o hacer referencia a declaraciones,
a chats que en el fondo los involucran en lo personal, ¿no? Y creo que no corresponde que una publicación periodística, ¿no es cierto?, exponga cosas que obliga a estas personas a salir públicamente a referirse a temas que son súper ingratos, ¿no? y que no corresponden, digamos. Y además porque se trata de conversaciones que están en el ámbito de lo privado. Y creo que uno podría hacer lo mismo, pero transcribiendo, digamos, esto, pero sin mencionar a las personas o no poniendo, ¿no es cierto?, claro, aquellos elementos que efectivamente constituyen un trato, digamos, que denigra a las personas. Claro, una cosa es consignar el hecho y otra cosa es publicar el chat completo, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, mi respuesta categórica a lo que tú me preguntas, no, en CIPER nosotros no lo habríamos publicado de esa manera, y nuestro compromiso, como te digo, siempre ha sido publicar todo lo que sea de interés público, pero sin afectar la vida privada, ¿no es cierto?, ni de los que están conversando, en este caso Guerra y Hermosilla, ni de las personas que ellos están mencionando. Yo creo que además eso hace que se desvíe la atención, porque en general la gente se queda con este tipo de contenidos del chat, ¿no es cierto?, que afectan a estas personas, sin mirar lo más importante que está ocurriendo en el caso, ¿no es cierto? O sea, como lo hemos conversado en este mismo programa, en ese chat de Guerra con Hermosilla, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que él habla de sacar a gente de la UDI, sacar al señor Valdés, que era un colaborador estrechísimo de Sebastián Piñera, y en vez de estar conversando sobre eso, estamos conversando, ¿no es cierto?, sobre la orientación sexual de una determinada persona o sobre las características personales, claro, íntimas de otra. Se puede derivar más la frivolidad y, como tú dices, al menoscabo que a la trama real de poder o potencial corrupción que hay detrás de eso. Partimos la semana instalándonos ahí, pero el mismo hecho de que la Corte Suprema resolviera a fines de esta semana, ayer jueves, ¿no es cierto?, el tema de Vivanco, volvió a reponer, ¿no es cierto?, todo este caso en el riel que corresponde. Perfecto. Y que tiene que ver con cómo los chats de Hermosilla nos van mostrando que hay conflictos de interés y actuaciones de la autoridad que no corresponden. Y el llamado también a hacerse socio de CIPER, Pedro, ¿no? Desde 3.500 pesos más o menos, ¿no? Bueno, nosotros... Incluso menos sí, podría ser, ¿no? Yo quiero recordarle a la gente que en la resolución que sacó ayer la Corte Suprema se mencionó a CIPER como un reportaje de CIPER como uno de los elementos que permitieron a la Corte fallar como falló ayer en el caso de Ángela Vivanco. Nosotros creemos que cuando los reportajes de CIPER, ¿no es cierto?, sirven para este tipo de debate, sirven de base para que los jueces tomen decisiones, es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, y es porque nuestro trabajo es serio y porque aporta al debate público. Y si las personas creen que este tipo de periodismo vale la pena que se siga haciendo, yo los invito a que entren a la página de CIPER, vayan al botón que dice hazte socio y, ¿no es cierto?, comprometan un aporte mensual de lo que ellos estimen pertinente, 1.000, 2.000, 3.000 pesos en adelante. Lo que sea su cariño, se decía en el barrio, ¿sabes? Porque eso nos permite a nosotros, las donaciones son las que hacen que viva CIPER, y eso nos permite a nosotros seguir haciendo este tipo de periodismo sobre cosas que realmente importan. Pedro, en nombre del equipo, también saludo grande a todo el equipo de CIPER. Que estén muy bien. Muchas gracias Hasta a la próxima. próxima. Por el espacio. Nos vemos. Buen fin de semana. También buen fin de semana para ustedes. Gracias por la sintonía y nos encontramos nuevamente el lunes desde la comunidad del pensamiento de Vía X. Que estén muy bien. Chao, chao.